El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, buscadores de la verdad. Recibid un abrazo del Padre Antonio López, mi abrazo desde Irurzun, en Navarra, quienes os adentráis en esta apasionante aventura de conocer nuestra fe católica, orientados por el compendio del Catecismo para madurar esta fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Creo que todos los programas del compendio del Catecismo, no los programas, todas las preguntas del compendio del Catecismo que este programa trata de profundizar son muy importantes. Pero si alguien me dijera cuál es la parte que no habría que perderse, es precisamente esta primera, en la que estamos tratando de la revelación, tanto a propósito de la tradición y su fundamental importancia, como la Sagrada Escritura. Por eso vamos a continuar hablando de la Biblia, no de los libros concretos de la Biblia, sino de manera más específica de cuáles son esos libros y por qué estos y no otros. De ahí que, si queremos fundamentar bien nuestra fe para testimoniarla y defenderla, debemos conocer cómo se ha formado el canon de la Sagrada Escritura. Si consideramos la mutabilidad de la mente humana, qué fácilmente caemos en el olvido de Dios y qué grande es nuestra propensión a errores de toda clase, qué violenta es la pasión por la constante fabricación de religiones nuevas, falsas, será fácil percibir la necesidad de que la doctrina esencial, la doctrina venida del cielo, quedara escrita a fin de que no se perdiera en el olvido, ni se evaporara en el error o se corrompiera por la presunción de los hombres. Por lo tanto, una consideración recta del canon bíblico es primordial y trascendental para nuestra vida, tanto sobre la naturaleza misma del canon como sobre los libros que lo componen o la certeza de que está cerrado. Y quien nos da toda esta certeza es la tradición de la Iglesia, de la que nace la Sagrada Escritura, cuando la propia Iglesia ha ratificado el canon bíblico. Vamos pues a hablar de ello y, desde luego, aunque esto pueda generar controversia, sobre todo con los que creen en la Biblia sin creer en la tradición, y tendrán la misión de explicar cómo saben que esos libros son palabra de Dios y solo esos libros y no otros son palabra de Dios, el motivo de estudiar esto no es la lucha, no es la guerra, no es la confrontación, es la defensa de la verdad, movidos por el amor. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud cristiana no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Así que, movidos por el amor, vamos a afrontar este nuevo programa viendo la configuración del canon, en este caso del Nuevo Testamento. Del Antiguo ya hablamos, aunque alguna referencia también haremos hoy, pero primero invocamos juntos el don del Espíritu Santo. Pues tú eres Dios nuestro, Padre bondadoso,
que nos amas. Envíanos tu Espíritu Santo para que nos ayude a conocer la Sagrada Escritura desde el corazón. Sabemos que en ella resuena la voz de Jesús, tu Hijo amado. Crea en nosotros silencio para escuchar su voz, para que también nosotros seamos sus discípulos misioneros, para que podamos testimoniar a los demás que Él está vivo y presente en medio de nosotros como fuente de amor, de esperanza y de paz. Que en la gran familia de tu Iglesia resuene siempre viva tu palabra. Pues tú eres santo, pues tú eres santo, pues tú eres santo. Para ponernos en contexto, os recuerdo que estamos tratando la Sagrada Escritura como parte de la revelación, Dios que viene al encuentro del hombre, y de manera concreta estábamos en la pregunta número 20, que es el canon de las Escrituras, y responde el compendio: el canon de las Escrituras es el elenco completo de todos los escritos que la tradición apostólica ha hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal canon comprende 46 escritos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. En el programa anterior estuvimos viendo cómo ha evolucionado la formación del canon del Antiguo Testamento. Y veíamos cómo este no se nos ha dado, digamos, de golpe, sino que ha habido un proceso que estuvimos viendo paso a paso, distinguiendo entre la Biblia hebrea o canon palestinense, que sería el canon judío. Hablamos también del canon que aparece en la Biblia llamada Septuaginta, que es el canon alejandrino, que son aquellos escritos de la Biblia hebrea que se tradujeron al griego, además de algunos textos compuestos directamente en griego. Hablamos también en particular de los libros deuterocanónicos, aquellos que ni el judaísmo ni el protestantismo aceptan como palabra de Dios, pero sí la Iglesia Católica, y mencionábamos también la traducción latina que hizo San Jerónimo, que es lo que conocemos como la Biblia Vulgata, que contiene tanto los textos del Antiguo Testamento, incluidos los deuterocanónicos, y el Nuevo Testamento. Vamos hoy a ver lo mismo, es decir, cómo se formó el canon, pero ya no solo el del Antiguo Testamento, sino también el canon cristiano, el canon del Nuevo Testamento. Cuando nosotros hablamos de canon en cristiano, estamos refiriéndonos a todo, es decir, a los escritos que provienen del judaísmo y a los escritos de origen cristianos. Es decir, nos referimos, cuando hablamos de canon, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, porque ambos constituyen un todo. Antes de describir el proceso que condujo a la delimitación del Nuevo Testamento, es necesario apreciar la decisión del cristianismo sobre el Antiguo Testamento, puesto que la Iglesia heredó y adoptó escritos y no un canon preestablecido, como muchas veces se suele pensar. La única Biblia, entre comillas, a la que apelaban tanto Jesús como los primeros cristianos era la Biblia judía de su tiempo. Esta incluía dos bloques que estaban muy bien definidos: la Torá o el Pentateuco y los profetas,
y un grupo aún no definido de escritos que incluía algunos que más tarde serían calificados como deuterocanónicos y apócrifos. Todos estos escritos judíos eran leídos, comentados y meditados en sus reuniones litúrgicas y tratados como palabra de Dios. Esto explica por qué encontramos tantas citas y alusiones a escritos judíos, incluidos los que más tarde no serían canónicos, tanto en el Nuevo Testamento como entre los padres de la Iglesia. Por ejemplo, la carta de Judas, en el versículo 14, cita el primer libro de Enoc, que también fue usado en la composición del Apocalipsis, y de facto este libro, el de Enoc, no forma parte del canon bíblico. No cabe duda de que los textos que nosotros hoy consideramos Antiguo Testamento ya eran considerados palabra de Dios en el Nuevo, puesto que en muchas ocasiones el propio Evangelio comienza citándolo como palabra de Dios. Solo por poner un ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 22, dice: todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel. Es decir, el propio evangelista está reconociendo que el pasaje de Isaías que cita es palabra de Dios. Recordemos que el canon judío no había sido todavía delimitado hasta entrado el siglo II de nuestra era, es decir, después de Cristo, lo cual permitió que los cristianos utilizaran libremente los escritos que popularmente se consideraban sagrados entre los judíos, en vez de limitarse a lo que más tarde vendría a ser la Biblia hebrea. Quiero insistir en esta idea, sobre todo de cara al diálogo con los protestantes. Cuando ellos hablan de un canon de una Biblia hebrea y se ciñen a él para considerar un texto como sagrado o para desechar otros, la Biblia hebrea, el canon hebreo, se hizo en el siglo II después de Cristo, cuando se eliminan de los textos sagrados aquellos pasajes que suenan demasiado cristianos. No olvidemos, además, que el Nuevo Testamento todavía no existía como tal. Lo que la Iglesia heredó y adoptó fueron escritos, no un canon preestablecido. Por eso no se puede hablar legítimamente, al menos en los primeros siglos del cristianismo, ni de deuterocanónicos ni tampoco de apócrifos. El cristianismo naciente no se guió por los criterios judíos de canonización. Además, cuando el judaísmo delimitaba su canon, el cristianismo ya había sido expulsado de la sinagoga. Eso le obligó a tomar su propia decisión acerca de la canonicidad de los escritos judíos, especialmente de ese tercer grupo que no es la Torá ni los profetas, sino lo que se llama los escritos. La rápida expansión del cristianismo por el mundo griego hizo que se inclinara por la Biblia Septuaginta. Cuando digo Biblia, por favor, no pensemos en lo que hoy tenemos en la mente como Biblia, sino en los escritos de la Septuaginta. Por la fuerza del continuo uso en las celebraciones litúrgicas, es decir, el criterio de la tradición, este vendría a ser el texto canónico del cristianismo, a pesar de la preferencia de la Biblia hebrea por parte de influentes teólogos como, por ejemplo, Orígenes y San Jerónimo. Sí es verdad que había que discernir entre los escritos deuterocanónicos y los apócrifos. ¿Y cómo se hacía esto? Los deuterocanónicos seguían teniendo aceptación en el judaísmo. Por eso fueron reconocidos como canónicos, cosa que no ocurrió con los textos apócrifos. Dios mediante, si podemos, hablaremos de los textos apócrifos. Pero sí que, insisto, es verdad que en un principio las opiniones sobre si debían ser aceptados o no los deuterocanónicos como escritura estaban divididas. Hacia el año 170, Melitón de Sardés ofrecía la primera lista conocida cristiana de escritos judíos que se consideraban inspirados, que no es otra que la de la Biblia hebrea.
A inicios del siglo III, Orígenes presentaba la misma lista, pero la calificó como sus escrituras y no como nuestras escrituras, sin pronunciarse claramente, pero dando a entender que los cristianos no se regían por el canon judío. San Agustín se pronunció decididamente por la Septuaginta como inspirada. Inconscientemente, el cristianismo llegó a su propia decisión acerca del canon de los escritos de la antigua alianza que tomarían como autorizados. Esta decisión fue ratificada por una serie de concilios como el de Laodicea, Hipona o Cartago, en el siglo IV todos ellos, y por último, ya en un sentido universal, en el siglo XVI, 1546 en concreto, durante el Concilio de Trento. Y todos estos concilios reafirmaron la canonicidad, es decir, afirmaban que habían sido inspirados por Dios, los libros de la Septuaginta, que luego traducida al latín sería la Vulgata, y que incluían los libros deuterocanónicos. Luego, cuando el hereje Marción, muy influyente, rechazó en el siglo II los escritos judíos como incoherentes con el cristianismo, afirmando que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, no era el Padre de Jesucristo, se planteó abiertamente la cuestión del valor canónico de esos escritos. La discusión que suscitó puso de relieve el hecho de que el cristianismo como tal sí reconocía la canonicidad de los escritos judíos. Pero el cristianismo no canonizó el Antiguo Testamento como un todo cerrado y excluyente, aparte de los escritos cristianos que iban apareciendo y recibían el reconocimiento canónico. De hecho, la paulatina lectura de determinados escritos cristianos, como las cartas o los evangelios, junto con los escritos judíos, les fue otorgando una autoridad semejante. La inclusión de las Sagradas Escrituras judías como parte del canon cristiano era el resultado del reconocimiento lógico del valor histórico revelador de esos escritos. Al hablar de la constitución del canon estrictamente cristiano, es decir, del Nuevo Testamento, tenemos que tener presente que los autores no compusieron sus obras para un futuro lejano, sino para un auditorio cercano, respondiendo a necesidades concretas del momento, y no escribieron con el propósito de que sus obras fueran a formar parte de una colección. Por ejemplo, las cartas de San Pablo fueron preservadas por las comunidades que las recibieron y eventualmente fueron copiadas y reunidas porque su contenido se consideró valioso para el cristianismo en general. Esto ocurrió en el último tercio del primer siglo, pues de esa época datan las cartas de Efesios, Colosenses, Primera y Segunda Timoteo y Tito, y la segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 16, habla de todas las cartas de San Pablo y las equipara a las otras escrituras. Este fue el primer bloque de escritos que recibió reconocimiento canónico. Me parece interesante que conozcamos el texto de Segunda de Pedro, donde el Papa, el primer Papa, aunque no se le conociera con el nombre de Papa, reconoce los escritos de San Pablo como palabra de Dios. En concreto, me refiero a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, que dice así. Leo desde el versículo 15. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan retorcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. San Pedro está hablando de las cartas de Pablo como escritura. Por eso dice que las cosas difíciles de entender, los ignorantes y los débiles las interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, de tal forma que
Pedro está reconociendo las cartas de Pablo como parte de la Escritura. Por razones que desconocemos, algunas de las cartas de Pablo se perdieron. Por ejemplo, en la primera carta a Corintios, capítulo 5, versículo 9, se refiere a una carta anterior que escribió a los mismos corintios. Y en la segunda Corintios, capítulo 2, versículo 4, menciona una carta escrita con lágrimas que tampoco conocemos y que no es la primera carta a Corintios. Igualmente, en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 16, el autor menciona una carta dirigida a los laodicenses, que también, entre tanto, se ha perdido. Esto indica que las diversas cartas no tuvieron un valor canónico desde el principio, sino que eran pertinentes solo a las comunidades a las que se dirigieron. Por eso es lógico que San Lucas, cuando escribe los Hechos de los Apóstoles, no menciona ninguna de las cartas de San Pablo. Los evangelios, tanto los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, compuestos todos en el último tercio del primer siglo, no fueron los únicos ni gozaron de una autoridad exclusiva hasta el siglo III. En el siglo II se escribieron otros evangelios, como el de Tomás y de Pedro, que fueron reconocidos en pie de igualdad como los otros 4 durante algún tiempo. Y la producción de sucesivos evangelios no cesó. La decisión en favor de los 4 exclusivamente, lo que implica una selección, fue paulatina. A mediados del siglo II, San Justino Mártir consideró en gran estima los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como memorias de los apóstoles, y menciona que se leían en las reuniones litúrgicas, pero también hizo uso de otras tradiciones que no conocemos a través de los evangelios canónicos. Hacia el año 170, Taciano compuso su Armonía de los 4 evangelios, también conocida como el Diatésaron, que es una vida de Jesús compuesta en base a los evangelios, para lo cual empleó los que hoy conocemos, pero no literalmente, lo que indica que no les concedía sacralidad, porque entonces no los hubiera cambiado, los hubiera puesto literal, ni tampoco les concedía exclusividad, porque parece ser que utilizó otras fuentes, es decir, otros evangelios. La primera evidencia clara que tenemos en favor de un reconocimiento de una autoridad exclusiva de los 4 evangelios se encuentra en los escritos de San Ireneo, en el último tercio del siglo II, y se refiere a ellos apologéticamente, lo cual implica que rechazaba cualquier otro evangelio existente. El listado de escritos considerados canónicos como el Canon de Muratori, de inicios del siglo III, igualmente menciona en torno apologético a esos mismos 4 evangelios, lo cual significa que a esas alturas esos 4 todavía no habían recibido el reconocimiento exclusivo de toda la Iglesia, porque si hubiera sido así, no hubiese necesidad de defenderlo. En la misma época, Orígenes deja entrever que todavía se tenía en alta estima el Evangelio según Pedro y el Evangelio de los Hebreos. En el siglo IV la situación ya sí era clara. Solamente los 4 evangelios que tenemos hoy eran reconocidos como canónicos. El simple hecho de que Mateo y Lucas se hayan basado en San Marcos como fuente para la composición de sus respectivos evangelios, además de usar otras tradiciones, indica que ninguno de ellos consideraba sus obras como sagradas y normativas para toda la Iglesia, y el hecho de que sufrieran retoques y añadiduras apunta en la misma dirección. Además, si proseguía libremente la composición de evangelios y muchos de ellos eran venerados en igualdad con los 4, era porque todavía los 4 no gozaban ni de exclusividad ni de autoridad especial. Quizá a alguno esto le pueda resultar chocante, pero todo lo que estoy diciendo es para que conozcamos que sin la autoridad de la Iglesia, sin la ratificación de la tradición, no tendríamos la Biblia, la Sagrada Escritura completa, Antiguo y Nuevo Testamento, tal y como hoy la conocemos. Sin Iglesia no hay Biblia. No se puede creer en la Biblia
sino se cree en la Iglesia que nos la ha dado. En cuanto al libro de los Hechos de los Apóstoles, muy probablemente este se preservó como una unidad junto al Evangelio de Lucas y se separaría de este más tarde cuando se intercaló el Evangelio según San Juan. Muchos otros escritos fueron apreciados y leídos durante el siglo II, pero no todos se incluirían luego en el canon oficial y definitivo, como por ejemplo la Epístola de Bernabé, el Apocalipsis de Pedro, la primera carta a Clemente, Pastor de Hermas o la Didache. Otros serían objeto de duda y discusión, entre ellos el propio Apocalipsis de San Juan y las epístolas de Santiago, de Judas, la segunda de Pedro, la segunda y la tercera de San Juan y la epístola, la carta a los hebreos. Un buen número de estos escritos todavía gozaban de aceptación popular en el siglo III, como sabemos, gracias a Orígenes. En su historia eclesiástica, escrita en el año 325, Eusebio de Cesarea distinguió entre los escritores reconocidos y los discutidos. Entre los primeros cuenta los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las cartas asociadas a San Pablo, Primera de Juan y Primera de Pedro. Y entre los discutidos menciona las cartas de Santiago, de Judas, la segunda de Pedro, la segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Menciona además la epístola de Bernabé, la primera Clemente, Pastor de Hermas, la Didache, los Hechos de Pablo y el Apocalipsis de Pedro. El canon del Nuevo Testamento quedó definitivamente fijado en la segunda mitad del siglo IV. En el Oriente lo fijó la carta del influyente obispo San Atanasio a las iglesias en la Pascua del año 367, que incluía como canónicos los 27 escritos que constituyen nuestro actual Nuevo Testamento. En Occidente, el mismo canon fue fijado en los concilios de Laodicea, a excepción el Apocalipsis de San Juan, en el concilio de Hipona y en el concilio de Cartago, y finalmente, ya a primeros del siglo V, fue reafirmado por el Papa Inocencio I. El famoso canon de Muratori, que es de inicios del siglo III, incluye todos los escritos que conocemos, excepto la carta de Santiago, la de Pedro, los Hechos y una carta que no se sabe exactamente cuál es, del apóstol San Juan. O sea, no sabemos si es la segunda o la tercera. Los escritos del Nuevo Testamento más lentos que más tardaron en ser aceptados como canónicos fueron la carta a los hebreos y el Apocalipsis de San Juan. Y si las leemos desde una perspectiva cristiana en confrontación con el judaísmo, entendemos por qué costó tanto incluirlas de forma general en el canon bíblico cristiano. Y es que tienen un fuerte sabor judío y por eso eran miradas con un poquito de recelo. ¿Por qué se preocupó el cristianismo por oficializar un canon? Es decir, ¿por qué tenemos un canon bíblico? Alguno podría argumentar eso. Si ya tenemos la tradición, si es tan importante la Iglesia como cuerpo vivo de Cristo que transmite su mensaje original, tal y como afirmamos ciertamente, ¿qué necesidad había de instituir un canon? La razón principal surgió de la necesidad que se sintió de asegurar la unidad del cristianismo en torno a una misma confesión de fe testimoniada por escritos de confiable raíz apostólica, es decir, era por una razón de identidad. Esta necesidad de unidad se fue acentuando conforme crecían las tendencias heréticas, incluso sectarias. Por ejemplo, la tendencia a judaizar radicalmente el cristianismo, como hacían los ebionitas, o a interpretar el mensaje de Jesús en términos filosóficos o filosófico-míticos como el gnosticismo. Ojo que hoy en día están surgiendo corrientes supuestamente cristianas judaizantes, como son los que se llaman a sí mismos cristianos mesiánicos, que no deja de ser más que una versión moderna de los ebionitas,
y la nueva era, como seguramente sabréis los que habéis escuchado el compendio del Catecismo, que es una versión moderna del gnosticismo. En estas y otras corrientes se compusieron escritos que pretendían ser apostólicos, pero eran demasiado diferentes de lo que tradicionalmente se admitía como auténticos escritos apostólicos para ser reconocidos como tales. La cuestión de un canon se planteó abiertamente cuando, a mediados del siglo II, Marción afirmó que los únicos escritos canónicos para los cristianos los conformaban el Evangelio según San Lucas, pero editado, es decir, eliminando las referencias al Antiguo Testamento, y las cartas de San Pablo. Por cierto, también preocupaba la frecuente aparición de nuevos escritos que pretendían tener como autores a algunos de los apóstoles. Como hemos visto, el proceso de selección y canonización fue lento. Recién a finales del siglo IV se llegó a un consenso que reconocía como canónicos los 27 escritos que definen la identidad cristiana. Tanto católicos como protestantes hoy en día reconocemos como canónicos los mismos 27 escritos. El orden en que se agrupaban los escritos del Nuevo Testamento, igual que ocurría con el Antiguo Testamento, no es el orden de su composición. O sea que los libros, tal y como los tenemos en la Biblia, no están ordenados cronológicamente. Por ejemplo, todas las cartas de San Pablo son escritas anteriores al Evangelio más antiguo que tenemos, que es el de San Marcos. El orden en el que aparecen en la Biblia es, igual que en el Antiguo Testamento, están en una secuencia histórico-salvífica. Los Evangelios están primero porque testimonian el gran acontecimiento, que es Jesucristo. Los Hechos es la continuación lógica, progresiva de esa historia, y las cartas son vistas como orientaciones para la vida cristiana. Como el Apocalipsis contempla el fin de los tiempos, está puesto en el último lugar. Evidentemente, los Evangelios recibieron el honor de preeminencia, lo mismo que el Pentateuco lo recibió en el canon judío. De los Evangelios, el de Mateo fue considerado el más completo y el más apreciado, y por eso está el primero en el Nuevo Testamento. Las cartas están aproximadamente en el orden de su aceptación canónica. Las de San Pablo en concreto están ordenadas según su extensión. ¿Por qué la carta a los romanos es la primera de las que aparecen en nuestras Biblias? No por ser la más antigua, sino porque es la más larga. Y luego el resto, como he dicho, se fueron colocando en el orden en que se aceptaron dentro del canon. Ahora bien, ¿qué criterios explícitos o implícitos se tomaron en cuenta para determinar la canonicidad de estos escritos? En primer lugar, su origen apostólico, es decir, debían haber sido compuestos por un apóstol o por alguien cercano a los apóstoles que garantice la fidelidad a la tradición apostólica. Con esto se subraya la importancia, una vez más, del testimonio apostólico y la cercanía al acontecimiento Jesucristo. Mediante este criterio se establecía un límite cronológico. Debían ser obras suficientemente cercanas al tiempo de Jesús y, por tanto, se descartaban las falsificaciones posteriores. Complementariamente, debían ser conformes con la fe apostólica, es decir, los escritos deberían testimoniar la fe transmitida al unísono por los apóstoles y ser coherentes con ella. Por su origen apostólico, las comunidades podían reconocer su fe en esos escritos. Con este criterio se descartaban las obras que hablaban de otro Jesús de tendencia herética. Otro criterio era el de su aceptación y uso universal en las comunidades, es decir, los escritos en cuestión, para ser reconocidos como canónicos, deberían haber sido aceptados y reconocidos como normativos
al menos en una mayoría de comunidades, donde incluso se leían en las reuniones litúrgicas. Con este criterio se descartaban las obras compuestas en grupos pequeños que no eran aceptadas como apostólicas por la mayoría de las comunidades cristianas. En síntesis, los escritos reconocidos como canónicos expresan coherentemente la fe apostólica que el cristianismo había estado viviendo y de dónde surgieron esos escritos. De ahí que no habría Biblia sin la tradición, sin la vida de la Iglesia. Cuando hablamos de coherencia, no significa que no hubiese pluralismo teológico. La Iglesia se reconocía en esos escritos y hallaba expresada su identidad en el canon del Nuevo Testamento. Se podría decir que este canon se constituía como el documento de identidad del cristianismo, donde se hallaba concretamente expresado su origen y su razón de ser. Lo que no significa que la comprensión de Jesucristo hubiera alcanzado la plenitud de su madurez, como de hecho no fue así. El cristiano es todo aquel que cree en el Jesús testimoniado en esos escritos y que sigue el camino, tanto la conducta como la esperanza y los objetivos que allí se expresan. El término Nuevo Testamento no se refería originalmente a escritos, sino a una nueva era en contraste con la antigua alianza que es ya anticipada en profetas como Isaías, Jeremías o Ezequiel. Y también esa nueva alianza aparece en la carta a los Efesios, en el Evangelio de Lucas o en la carta a los Corintios. Pero los términos antigua y nueva alianza los utilizaron los cristianos para referirse al conjunto de escritos canónicos judíos y cristianos respectivamente. Quizá, desafortunadamente, la palabra alianza se tradujo por testamento, transmitiendo la equívoca idea jurídica de un legado. Desde luego, expresa mejor el sentido que tiene el término alianza que el término testamento. Fue en virtud del testimonio apostólico que los escritos del Nuevo Testamento contienen que éstos adquirieron suprema importancia en la Iglesia. El testimonio en esos escritos es el único puente entre los creyentes, que somos nosotros, y el Maestro, que es Jesús. Es por eso que el Nuevo Testamento sí tiene un valor normativo insustituible. No se puede conocer a Jesucristo si no es pasando por el testimonio que presenta el Nuevo Testamento. ¿Dónde? Si no, vamos a encontrar testimonios acerca de quién fue Jesús, de lo que significaba su vida y de cuál fue su obra. Esto explica por qué el canon fijó un límite temporal, es decir, la cercanía al tiempo de Jesús. Esos escritos nos remiten a los orígenes de la fe cristiana y solo remitiéndonos a esos escritos podemos mantener una continuidad con la misma fe, la fe apostólica engendrada por la persona de Jesús. Como ya hemos dicho, la Iglesia, el cristianismo y sus líderes se preguntó qué escritos habían estado sirviendo a lo largo de su vida como norma objetiva y vivida en cuestiones de fe y de costumbres, es decir, centró la atención en la tradición. Dado que la tradición no comenzó con los primeros escritos, sino que es anterior a ellos, ella, la tradición, conduce hasta sus propios orígenes, es decir, hasta el mismo Jesucristo. En consecuencia, la tradición es la norma viva que establece la continuidad entre la Iglesia y Jesucristo. Así, puesto que los escritos del Nuevo Testamento son producto y testimonio de esta tradición viva, la Iglesia debería poder reconocerse siglos más tarde en sus escritos si se ha mantenido fiel a sus orígenes en la transmisión del tiempo transcurrido. La Biblia es norma porque ella nos vincula con la vida de la Iglesia antes de que la propia Biblia existiera. La tradición se reconoce en la Sagrada Escritura a sí misma y la Sagrada Escritura nos es dada por la tradición. Por eso nosotros entendemos que tradición y Sagrada Escritura
forman parte de una misma revelación. Como hemos podido ver, tanto el canon judío como el cristiano fue el resultado de un largo proceso. Era un proceso que involucraba una serie de interpretaciones, tanto de los escritos individuales como de su interrelación y su pertinencia para la comunidad. De hecho, la fijación de un canon era en sí una interpretación del valor de los escritos que lo componen. La cuestión del canon era una cuestión de identidad y de fidelidad a los orígenes. Los escritos que conforman el canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, constituyen el conjunto más antiguo y fidedigno de testimonios de la revelación histórica, del hecho que aconteció y del significado que tenía. La historia del canon es la historia de la búsqueda de la fidelidad a la revelación, tanto en su raíz histórico como en su valor como guía y orientación. Por eso, en el asunto del canon convergen el pasado histórico y el futuro existencial como referencia a la fidelidad a Dios. Los escritos no tienen importancia en cuanto tales, sino en cuanto testimonian la revelación histórica y su significado. Por eso se les puso un límite temporal, por eso tienen que ser cercanos a los acontecimientos que revelan. Los escritos que conforman el canon fueron incluidos porque se vio en ellos una capacidad comunicativa que iba más allá del límite original de ese mismo escrito, más allá de las razones y circunstancias a las que respondían originalmente y más allá del auditorio original. Por ejemplo, los juicios proféticos o las cartas de San Pablo, que estaban escritas para un grupo concreto, en un momento concreto, en una zona concreta, encierran un mensaje que se puede aplicar en nuevas circunstancias y por eso seguían siendo leídos y fueron incluidos en el canon. Tienen un valor histórico, pero tienen también un valor permanente para todos los creyentes de todos los tiempos. El judaísmo vio ese valor simplemente en el hecho de su apreciación de los escritos como palabra de Yahvé. El cristianismo lo vio como su carácter de testimonio apostólico cercano y fiel a Jesucristo. Por eso el canon es la lista dentro de la norma. Es decir, la norma, lo que los cristianos vivían, existía desde el principio y luego eso fue puesto por escrito, convirtiéndose así en norma de vida y fidelidad a las enseñanzas de Jesucristo transmitidas por los apóstoles. Los diferentes escritos expresaban interpretaciones de los acontecimientos y las vivencias reveladoras. Algunos escritos canónicos eran a su vez interpretaciones de otros escritos canónicos. Todos los libros del canon tienen igual normatividad. ¿Por qué? Simplemente porque todos fueron considerados como testimonio fidedigno de la revelación y porque todos tienen una capacidad comunicativa y orientadora que rebasa sus límites originales. Incluso el orden en que se situaron los escritos, empezando por el Pentateuco y los Evangelios en el Antiguo y Nuevo Testamento, respectivamente, revela la importancia que se le concedió y la manera en que se valoró la relación de unos escritos con respecto a otros. Por ejemplo, de los profetas con respecto a la ley o de las cartas con respecto a los evangelios. Por eso, más que una antología de textos normativos, el canon es una interpretación de su valor y es, a su vez, un medio de interpretación para el presente. Después de todo, el Antiguo y el Nuevo Testamento constituyen unidades completas que son más que la suma de sus partes. Un todo que desde diferentes ángulos testimonia la revelación histórica y su significado. El sentido canónico no es el que cada autor vio en su escrito, sino el que nace del hecho de ser ahora parte integral de un todo. Y eso es producto de una interpretación posterior, la de la Iglesia, la de la comunidad que estableció el canon y puso los escritos en el orden en que hoy los conocemos. No tendríamos Biblia si no hubiera una comunidad viva. No tendríamos Sagrada Escritura
si no nos la hubiera dado la Iglesia. Yo sé que a lo mejor suena un poco repetitivo, pero creo que es fundamental para entender nuestra identidad. Nosotros somos una Iglesia santa, católica y apostólica, no una Iglesia santa, católica, apostólica y bíblica, porque la apostolicidad, la sucesión, la transmisión de la revelación es la que ha hecho que llegue hasta nosotros, tal y como hoy la conocemos, la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, que no es solo lo escrito, sino también aquello que nos ha sido transmitido. Y entre lo transmitido está la palabra de Dios escrita, es decir, la Biblia. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos. Mirando a la estrella, mirando a María, continuamos con nuestro programa hoy dedicado, igual que el anterior, al canon de la Escritura. Hemos visto cómo se formó tanto el canon del Antiguo como el del Nuevo Testamento, y este proceso no fue algo dado de repente, sino que requirió un acertado discernimiento, siempre iluminados por el Espíritu Santo, por parte de la Iglesia. Me gustaría, antes de terminar, dedicar algunos minutos a los apócrifos. A veces se tiene un concepto equivocado de lo que estos evangelios significan. Se llaman apócrifos a aquellos escritos que se presentaban como escritura inspirada por Dios, pero que en definitiva no fueron reconocidos como tales y quedaron excluidos del canon. El término apócrifo viene del griego y literalmente significa escondido u oculto. En el protestantismo se suele utilizar el término apócrifo para referirse además a los escritos deuterocanónicos que nosotros católicos admitimos como parte del Antiguo Testamento. Os recuerdo que son los libros de Tobías, el libro de Judith, primero y segundo libro de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch y Daniel, y algunas adiciones en griego a Esther. Esta es la única diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Una diferencia en cuanto al contenido, en cuanto a la lista, no en cuanto a la traducción, excepto, y esto lo digo mucho, pero no porque les tenga manía, sino antes al contrario, para que recapaciten ellos y para que nosotros tengamos cuidado,
a excepción, digo, de la traducción utilizada por los testigos de Jehová. En el protestantismo todavía es frecuente el término apócrifo o deuterocanónico, en el mismo sentido de no canónico, para referirse solo a estos 7 escritos. En cambio, los católicos usamos el término apócrifo en el mismo sentido que los protestantes usan el término pseudoepígrafo, que sería un escrito falsificado, para referirse a todos los escritos que no son parte de la Biblia, tales como, por ejemplo, el segundo libro de Enoc, el testamento de los 12 patriarcas, los salmos de Salomón, segunda y tercera de Baruc, el cuarto libro de Esdras, el Apocalipsis de Moisés, el libro de los jubileos y toda una serie de evangelios como el de Santiago, Tomás, Judas o María Magdalena y algún otro apocalipsis de origen cristiano. Los apócrifos dan la impresión de ser escritura tanto por el lenguaje que emplean como por los temas que tratan. Muchos se presentan como obra de algún personaje importante, un patriarca, un profeta o un apóstol. Se presentan como obras que supuestamente habían estado perdidas por algún tiempo y cuyos mensajes habían sido escondidos por tratarse de revelaciones secretas. La mayoría de los apócrifos, en realidad, son composiciones tardías, muy lejanas del tiempo en que supuestamente habrían sido escritas. En cuanto a su contenido, son dogmáticamente no ortodoxos, cuando no directamente heréticos o simplemente novelescos o fantasiosos. Suelen ser ampliaciones o complementos más o menos piadosos o filosóficos de la información o la revelación que se encuentra en los escritos canónicos. Algunos apócrifos son simplemente colecciones de leyendas, por ejemplo, acerca de la niñez de María o de Jesús. Otros son apocalípticos, muchos de los apócrifos judíos son de este género literario, o son obras que pretenden justificar una visión teológica diferente de la tradicional y oficial, es decir, se proponen expresar la identidad de un grupo que calificamos como herético. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás sirvió para justificar o validar, aprovechándose del supuesto testimonio del apóstol Tomás, la posición herética de la antigua corriente cristiana gnóstica. Algunos son productos de una ficción piadosa y otros son producto de una intención determinada de alguna corriente teológica heterodoxa. El origen nebuloso de esos escritos, el hecho de no haber sido reconocidos como canónicos por la mayoría y la naturaleza de su contenido determinaron que fueran excluidos del canon. Como fuentes de información histórica, los apócrifos tienen poco o ningún valor. Algunos sí nos permiten comprender mejor las tendencias heréticas, especialmente del cristianismo naciente. Otros han sido auténticas fuentes de inspiración y edificación piadosa. La mayoría de los apócrifos judíos fueron compuestos entre los siglos II antes y II después de Cristo. Entre ellos destacan, como decía, los de carácter apocalíptico, que se interesaban en las supuestas revelaciones de planes secretos de Dios que pondrían fin a los adversarios de Israel. En ellos hallamos descripciones de catástrofes de los últimos tiempos, del cielo, del infierno, del juicio final, y que el cristianismo, y también incluso nosotros, adoptó. Los apócrifos cristianos son más numerosos que los canónicos, hay casi 100. Los más antiguos datan del siglo II y los más recientes son de la Edad Media. Entre los evangelios apócrifos destacan los de Santiago, que habla sobre los padres de Jesús y sus primeros años, el evangelio de Pedro, con detalles sobre la pasión y la resurrección, el de Tomás, el de Felipe, el de los hebreos, entre otros. En su mayoría son novelescos y lo que tratan es de llenar el vacío histórico dejado por los evangelios canónicos. Otros son claramente heréticos. Las cartas apócrifas muestran un claro interés en legitimar la fundación de alguna continuidad, como si fueran cartas perdidas. Finalmente, entre los apocalipsis destacan el Apocalipsis de Pedro y de Tomás. Apócrifos
que conste, se siguen produciendo hoy. Por ejemplo, el Evangelio Acuario de Jesús el Cristo, que es un texto, es un evangelio publicado en 1908. El título, como digo, es El Evangelio de la Era del Acuario de Jesucristo, el Cristo de la Era de Piscis, así se titula completo el libro, y que fue escrito en el siglo XIX por un autor que afirmaba haber transcrito los registros acásicos, materia sutil, que habría conseguido percibir tras practicar meditación durante 40 años. Y este autor, tarado, afirma que es la historia verdadera de la vida de Jesús, incluyendo los años perdidos, es decir, lo que le pasó desde los 12 años, cuando fue perdido y hallado en el templo, hasta los 30, que empieza su ministerio público y que no narra el Nuevo Testamento. Es importante la formación del canon y la tarea, el papel de la tradición, del magisterio, de la Iglesia, porque si prescindimos de ella, ¿qué razón tendríamos para rechazar el Evangelio de Acuario? El problema está que cuando alguien niega la tradición, niega el papel de la Iglesia, funda iglesias como la que ha brotado de este moderno evangelio, entre comillas, que es la Iglesia Crística Universal de Acuario. Entonces, si queremos ser fieles a lo que nos ha sido revelado, tenemos que ser fieles al modo como nos ha sido revelado, que es a través de la autoridad de la Iglesia. Se acaba el tiempo de nuestro programa de hoy. Quizá a alguno le parezca que he hablado poco de los evangelios apócrifos, pero es que tampoco tienen tanta importancia. Pero sabéis que si queréis profundizar sobre alguna de estas cuestiones que solo hemos tocado de soslayo, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al 668-594-383 pidiendo algo más de información o formular cualquier pregunta, aportar vuestro testimonio o incluso, si queréis, debatir alguna idea. Si hay algún protestante que escucha este programa, me gustaría muchísimo saber cómo fundamentan ellos la autenticidad de los textos de la Biblia sin recurrir a la tradición. Tenéis, como digo, a vuestra disposición estas dos vías para contactar con el programa, compendio@radiomaria.es o 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.